Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en Un Camino al Más Allá. Y antes de comenzar el programita, quiero comentarles que a partir de la semana próxima, en vez de ir a las 11 de la noche, vamos a ir a las 12. O sea, de 12 a 1, los miércoles como estamos ahora. Y va a haber una repetición del programa, como todos me pidieron, por si se los perdían y demás, el domingo a las 11 de la noche. Bueno, hoy quiero hablarles un poquitito de qué son las terapias energéticas y qué es la sanación cuántica. Esto a raíz de que muchas personas me llaman y me dicen, Fabi, pero específicamente, ¿qué es lo que haces vos? ¿A qué te dedicas? Bueno, entre todas las cosas que me dedico, hoy vamos a hablar específicamente de esto para que ustedes puedan entender más de fondo qué es y para qué sirve. Muchas veces escucharon hablar de lo que son las terapias curativas energéticas y de cómo va influyendo la energía de las cosas, del universo, de las situaciones en nuestra vida, en nuestra salud. Hay muchas personas que no saben del tema, pero hay otras que están más evolucionadas y que toman este tipo de terapias y que realmente aseguran los cambios en su vida, en su trabajo, en la parte afectiva, sobre todo en la salud, en las emociones. Cuando uno hace este tipo de terapias, los cambios son realmente notables y son variados. No es que solo una parte de tu vida se acomoda. Las terapias de sanación energética, hace muchos años que se llevan a cabo en distintas partes del mundo. Y esto viene de la antigüedad, ¿no? De las culturas orientales, indias, donde los chinos la llaman chi o ki a la energía o chakras. En la India se la conoce como prana y en Occidente como energía. Cualquiera de estas denominaciones es para llamar o entender lo que es la energía vital de las cosas y en nosotros. Las fuerzas más allá que muchas veces no podemos apreciar, ¿no? A simple vista, pero que están ahí, que están influyendo en cada cosa que nos pasa, porque estamos interconectados con el universo. También las terapias de sanación energética son conocidas como las terapias o el proceso de limpieza de energía, donde se busca reparar el daño en el paciente, el daño que provocan, ¿no? A nivel energético, situaciones de estrés, donde hay dolor físico, donde hay dolor emocional, donde hay traumas. Y todo esto es causante de desequilibrios, de desarmonizaciones, de bloqueo, que cuando logramos una correcta armonía, nuestra energía empieza a fluir bien, la energía vital, y empiezan a funcionarnos bien las cosas en la vida. Los traumas o esas lesiones, que estas energías negativas o estas energías estancadas
van provocando en nosotros que dejan una secuela, un resto de energía negativa. Y esto lo tenemos que retirar de nuestro cuerpo, porque es como el microbio, es como la contaminación para enfermedades o distintas problemáticas en la vida. Además, tener energías negativas en nuestro cuerpo lo que hace es aumentar la capacidad de atraer más negatividad, o sea, más energías negativas en personas que nos rodean, en problemáticas en el trabajo, en dolores físicos. Y muchas veces o con frecuencia esta negatividad se la suele relacionar a la ley de atracción y también a provocar ciertos tipos de resistencias desde nuestra parte de la energía del amor y de la prosperidad, que es en sí donde mayormente afecta. Y básicamente los principios de la energía curativa lo que sostienen es que la energía vital de todas las cosas, así como la de nuestro cuerpo, puede ser controlada. O sea, puede ser maniobrada y dirigida a conciencia del terapeuta, ¿no?, que está trabajando con cada uno de ustedes. Entonces, esa energía la podemos dirigir a una parte del cuerpo específica donde haya una problemática, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es buscar el beneficio de la sanación. Muchos pacientes logran visualizar esa energía. Incluso podemos proyectarla a distancia cuando se conoce el campo energético del paciente, no en pacientes que no conocemos el campo energético. Y esto de que muchas veces pueden visualizarla o pueden sentirla es que cuando están en camilla me dicen: ay, Fabi, pero ¿cómo estás ahí si yo sentía un peso en la boca del estómago, como que me apoyaste algo pesado? En ningún momento puede pasar una situación así. Bueno, eso es la energía que está trabajando en el lugar. O que sientan calor extremo, o frío, o sudoración. Cuando el paciente está bien concentrado y uno está trabajando en él, la energía se siente. Por eso es que es muy importante que cuando empezamos a hacer el tratamiento con energía, el paciente debe abrirse por completo y tener la intención de liberarse de toda esa energía que está contaminando su cuerpo físico, sus emociones. Y científicos de todo el mundo han investigado acerca de este tipo de terapia. Y muchos doctores en distintas partes del mundo también han investigado sobre esto. Por eso es que cada vez más médicos o doctores en medicina están aplicando las terapias energéticas. El propio paciente, digamos, es el que tiene la capacidad, ¿no?, de transformar su estado. Cuando uno lo hace vibrar en otra frecuencia, ya es él el que determina si toma de la energía negativa del universo, de las cosas, de las personas, o sigue vibrando en esa frecuencia alta. ¿Para qué? Para poder seguir restaurando un equilibrio duradero, ¿no? Estamos hablando en el organismo, en las células, en el cuerpo físico. Y hablando de físico, la física moderna nos enseña que todo está compuesto por energía, que esta energía fluye por conductos regulares,
en un orden armonioso, equilibrado. Cuando yo les hablo de que estas energías pasan por los meridianos, por los nadis. Y muchas veces las presiones de la vida diaria, los hábitos que tenemos, pensamientos, emociones que nos perturban, son las causantes de la pérdida de este equilibrio, de la pérdida de esta energía, por acumulación, por déficit, por bloqueos. Y esto pasa en diferentes puntos del sistema energético. Y lo que hace es interferir en lo que es la adecuada circulación de este flujo. Entonces ahí damos paso a distintos trastornos y dolencias. Y la curación cuántica o la sanación cuántica ha sido muy estudiada en los últimos años y llegaron a la conclusión en la medicina convencional estoy hablando, la del médico común que vamos, opinan que cuando el cuerpo se enferma, se puede enfermar la mente, o viceversa, cuando la mente se enferma, se puede enfermar el cuerpo. Y los últimos avances de sanación bioenergética demuestran esto. Demuestran que al tener un desajuste en la mente, un desajuste emocional, al ser una persona, digamos, con pensamientos negativos, todo nuestro cuerpo se enferma. Y esto fue revolucionario porque a raíz de esto pudimos empezar a estudiar cómo curar dolencias y cómo conseguir una salud infinita teniendo la parte de la mente sana. Incluso muchos neurólogos están trabajando con este tema de la curación cuántica. Y claro, necesitamos un nuevo paradigma para comprender todas estas situaciones, qué es lo que produce las enfermedades. ¿Para qué? Para poder ser ajustada, para entender que los fármacos lo único que van a hacer siempre en nosotros es tapar un síntoma y no sanar, porque de hecho cuando vos tomás, no sé, un ejemplo, una medicación porque tenés presión alta, vos durante todos los días tu presión está regulada y normal, pero si vos dejás la medicación, tu presión vuelve a subir. Entonces, ¿qué se logra? Es sanar desde la cuántica, desde la energía, para que vos no necesites de esa medicación y tu presión esté regulada. Estamos muy acostumbrados a los fármacos, entonces empezamos con el medicamento anti esto, anti lo otro, y estamos llenos de medicamentos que si nosotros decidiéramos un día dejarlos, nuestra salud no sería de la mejor. El sistema de salud nos enfoca, ¿no?, ese esfuerzo a restablecer la salud mediante el tapar los síntomas, y esto no está bien. Los médicos muchas veces, al estar saturados de trabajo, aunque sean muy buenos médicos, aunque tengan buenas intenciones, están saturados por el sistema. Entonces, lo primero que hacen es recetar. Y hasta que nosotros no entendemos qué nos está pasando, por qué está ese síntoma ahí, ese síntoma no desaparece. Las últimas, basadas en la medicina holística, ¿no?, nos están empujando cada vez más a la sanación de la mente. Si nosotros logramos sanar la mente, vamos a tener un cuerpo sano. Entonces,
lo que hay que hacer es mantenerse en el eje con los pensamientos. Es un trabajo continuo cuando el pensamiento se te va a algo negativo, algo que sabes que va a ser tóxico, que te va a hacer mal, volver a tu eje. La física cuántica confirmó hace muchos años que las moléculas humanas funcionan de manera muy similar a esos procesos atómicos, ¿no?, que están en constante cambio y renovación. Por eso es que trabajamos mucho con las células, ¿no? La materia física del cuerpo no es más que la percepción que tenemos y que es muy limitada de observar la realidad. Nuestra mente se transforma en materia mediante las fluctuaciones, ¿no?, cuánticas, y ahí es donde crea el cuerpo. Esto es más complejo, hoy no te lo quiero explicar, porque quiero que conozcas la base de qué se trata. Nuestro cuerpo físico, no solo su nivel de salud, sino también la apariencia, es una consecuencia directa de la mente. Y a su vez, la mente podemos considerarla como una consecuencia directa de lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, que son los pensamientos, las emociones, los conceptos creados por medio de la imaginación, las cosas que traemos impuestas de nuestros ancestros, las costumbres. Por ejemplo, cuando sube el nivel de una emoción o de un deseo, esta situación, esta experiencia dentro de nuestro cerebro va creando endorfinas, neurotransmisores que multiplican la velocidad de la información que va pasando por las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, vos analiza esto, que cuando estas situaciones pasan, literalmente tu cerebro se torna mucho más rápido y capaz, como si hubiese incrementado la potencia de ese ordenador biológico que tenemos. Y las endorfinas multiplican y potencian las conexiones neuronales, modifican lo que es la estructura cerebral y van creando nuevas redes neuronales que a su vez van modificando el cerebro, y el cerebro empieza a cambiar la realidad física interior, y ahí es donde, si nosotros continuamos con esos pensamientos, la enfermedad va apareciendo, la sintomatología. Y todo esto no lo dice cualquier persona, o sea, que muchas veces vos me decís, un chamán me ha dicho tal cosa, un curandero me ha dicho tal otra. Esto viene de estudios en lo que es la biología molecular, y esto se estudió muy bien en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y esto también fue propuesto como Premio Nobel de Medicina. O sea, que está en continuo avance. Ahora, ¿cómo funciona, Fabi, la curación cuántica? Primero te voy a pasar el número de teléfono, que ya pasaron 18 minutitos del programa. Es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook es Un Camino al Más Allá Terapias Holísticas. Recordá que en la página vas a tener mucha información para leer, vas a tener frases, vas a tener programas que ya se emitieron y donde vas a poder escuchar si te los perdiste.
El consultorio está en el barrio de Once, a solo 4 cuadras de la estación. Y el toque cuántico, como lo conocemos los terapeutas, es una técnica de curación a través de las manos, que no es Reiki. No vamos a confundir, Estas son técnicas mucho más avanzadas. Y empleando solo un toque en la zona nuestra, puede ser, o de los pacientes, ahí es donde podemos acelerar la respuesta curativa del cuerpo. El efecto de la terapia es inmediato y se puede sentir desde los huesos, el cuerpo físico o la mente espontáneamente. Pero, acá tiene mucho que ver el paciente en cómo se empieza a manejar con sus emociones, o sea, a qué le da mente cuando sale del consultorio. Si en el consultorio entiende todo y está en un nivel energético alto, si cuando sale del consultorio y después de sucesivos encuentros sigue sin trabajar lo que es la proyección de la mente, sin lo que es los pensamientos negativos, si no hace decretos, si no trabaja con la ley de atracción, obviamente en el tratamiento no va a encontrar los mismos resultados que un paciente que sí lo aplica. Además de lo que es el realineamiento no estructural, los dolores, las inflamaciones se empiezan a reducir rápidamente, mientras que los órganos, el sistema nuestro y las glándulas se van equilibrando. Es sumamente importante cuando trabajamos en camilla, que entiendas que esos 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que uno decida que el paciente necesita estar en la camilla, lo que estamos haciendo es creando nuevas redes neuronales, nuevas conexiones moleculares, incluso nuevas moléculas se van reparando en parte de este cuerpo. Por eso una persona que no ve bien, no hablo de miopías o porque yo también uso lentes y las terapias energéticas en esto todavía están en estudio, sino en situaciones más complejas empiezan a ver bien, donde hay situaciones donde tienen que intervenir quirúrgicamente al paciente, podemos detener, dilatar la cuestión, donde hay dolores físicos, se puede ir mermando. ¿Por qué? Porque se van reparando las partes dañadas de nuestro cuerpo. Y esto lo que lo hace es la inteligencia biológica que todos tenemos. Algunos esta fuerza de inteligencia biológica la llaman fuerza espiritual. Dispensa, que es un bioquímico especialista en quiropraxia, durante años estudió esto y realmente descubrió sanaciones asombrosas de pacientes con enfermedades con cáncer, de pacientes que se sanaron sin llegar a una cirugía, de pacientes que dejaron toda la parte farmacológica y pacientes que veían la vida de una forma errónea, por decirlo de alguna forma, o negativa, y empezaron a evolucionar. Cuando uno empieza a evolucionar en salud, no se queda y quiere más. Entonces ahí empieza el trabajo con el despertar. Cuando la persona empieza a trabajar con el despertar, ya su campo energético se encuentra óptimo y ya sus células inmunológicas no van a permitir ninguna enfermedad
en el cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones, que es lo que hace que nos enferma, están controladas. Y Dispensa es el que recomienda o nos enseña, ¿no?, que hay que desaprender lo aprendido en materia de salud, de sanación, haciendo modificaciones en el modo de pensar y de utilizar la mente. O sea, reestructurar las redes neuronales, desaprender esos hábitos que hemos aprendido acerca de nosotros y de los demás. Y también nos enseñó que hay que ayudar al cuerpo a reinventarse. Es por eso que siempre te digo, no quieras aprender si primero no desaprendes. Primero tenemos que desaprender, así es el camino. Después aprendemos y después evolucionamos. Y no es difícil. Para entender todo esto necesitas práctica, necesitas que se te acompañe a desactivar esos programas mentales que tenés antiguos, para poder instalar otros nuevos. Hay que aprender a utilizar la mente, a focalizarse en la conciencia de las cosas buenas, de saber cómo reconstruir el equilibrio atómico de nuestras moléculas. Y esto no es magia, esto va más allá. Esto es saber cómo utilizar la correcta vinculación que hay en nosotros con la energía, con el universo, con la medicina, con la sanación, con la física. Entonces, cuando trabajamos bien y hacemos bien las cosas, es que en nosotros empieza a haber cambios importantes. Cuando vos entendés que no solo somos materia, sino sobre toda energía, en un continuo movimiento de transformación, ahí es donde vas a aprender a activar este sistema que viene desde la facultad mental hasta el cuerpo físico. Entonces ahí empiezas a comprender de qué manera empieza a funcionar tu mente, tu cuerpo, tu conciencia. Y ahí es donde vos podés tener el control de las situaciones. Solo vos podés tener el control. Entonces, cuando vos empezás a controlar todo lo que pasa en tu cuerpo, es cuando ya lograste controlar lo que hay en tu mente. Y este trabajo, obviamente que solo desde tu casa no es fácil. Necesitas quien te guíe, porque después vos mismo sos tu efecto placebo. Vos mismo sos tu medicina. ¿Para qué? Para cada situación que te pase. Emocional hablamos. Entonces, cuando vos controlás lo emocional, ahí podés controlar las enfermedades. Te voy a pasar el número de teléfono: 4276-5376. Te lo repito, 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Podés llamar, hacerme una consulta, pedir un turno. Los turnos los estamos dando más o menos para los primeros días de marzo. Recordá que las consultas son extremadamente económicas, ¿sí? Esto lo quiero decir porque muchas personas cuando me llaman para pedir turno me dicen: ay, yo no te llamé antes porque pensé que era caro. No, son extremadamente económicas, porque a mí lo que me interesa es que aprendas, que sanes, que salgas adelante y que
puedas evolucionar en este camino, porque ayudándote a evolucionar a vos, evoluciono yo. Nos tenemos que ir una tanda y cuando volvemos vamos a hablar de las enfermedades y por qué la enfermedad es la maestra de nuestro cuerpo. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, una pausa más que cortita y vamos a hablar un poquito de la enfermedad y por qué la enfermedad es la maestra de nuestro cuerpo. Claro, cuando vos no estás en el camino, cuando no sos paciente, cuando no me escuchás habitualmente, te cuesta entender esto. Te cuesta cuando te digo, ¿estás enfermo? Bueno, escuchá esa enfermedad. Escuchá que vine a decirte. Escuchá que tenés que cambiar. La enfermedad es maestra y es la maestra de nuestro cuerpo porque se ve la enfermedad como una solución biológica. Y como una solución biológica a un trauma que no hemos resuelto. Cuando uno atiende a los pacientes, básicamente lo que uno escucha es la necesidad con la que viene. ¿Qué es lo que lo angustia? ¿Qué es lo que lo hace sentir mal? ¿Por qué está de determinada manera? Pero fundamentalmente, lo que hace el terapeuta o lo que hago yo es escuchar dónde le duele, cuál es su sintomatología física, porque a raíz de lo que le duela es donde yo voy a poder biodescodificar y entender cuál es el trauma que tiene no resuelto. A ver, muchas veces viene un paciente, se sienta, empezamos a conversar, me cuenta que tiene dolores en una parte del cuerpo. Ahí, mientras me está charlando, yo le digo, bueno, a ver, ¿por qué a vos te marcó tanto una situación con tu madre, ejemplo, o con tu padre, o con tu pareja? Y me dice, sí, lo que pasó fue que con mi mamá, No es que yo sea adivina, más allá de la evidencia que sí tengo. Pero eso es otra cosa. No es que yo sea adivina, sino que estoy biodecodificando la enfermedad, porque todo lugar que nos duele tiene un significado emocional, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la descripción exacta del síntoma, ahí podemos saber qué órgano está afectado, cómo está el campo energético. Ahí es donde hacemos, digamos, lo que es la primera hipótesis de la situación y determinar qué bioshock tuvo en su pasado para que esté de determinada manera ahora. Y nosotros entendemos que detrás de cada síntoma hay un mensaje. Y como te decía recién, escuchando del paciente, lo que se hace descodificando es descifrarlo. Cuando lo desciframos, lo empezamos a trabajar en camilla y ahí es donde lo podemos sanar. Todos los síntomas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí?, tienen esa función biológica de la que te hablaba en el primer bloque. Y tienen también una función biológica positiva. ¿Por qué? Porque pueden restablecerse, reequilibrarse. Entonces, donde la persona tuvo un trauma o un bioshock, como lo llamamos, también
puede reconstruir toda esta situación para que esa supervivencia biológica no tenga síntomas. ¿Pero qué es, Fabi, un bioshock? Para que ese evento que tuviste en tu vida, esa situación traumática, sea considerado por nosotros un bioshock, tiene que cumplir con algunos criterios. O sea, tiene que ser algo dramático, algo que fue inesperado, algo que se vivió con mucha soledad, algo que no tenga solución inmediata donde el paciente lo puede controlar solo. Por ejemplo, la epidermis, todo lo que tenga que ver con la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Y cuánta poca bolilla le damos a la piel, ¿no? La epidermis tiene que ver con los procesos de separación, con la desvalorización. Los músculos están relacionados con lo que es la impotencia. El colon, que trabajamos tanto con los colon irritables, expresa un montón de conflictos interiores. Por ejemplo, en el estómago siempre se manifiesta todo lo que tiene que ver con la falta de capacidad para digerir la realidad interna que tenemos. Los riñones nos hablan de puntos de pérdida de referencia en nuestro pasado, en nuestra niñez. Entonces, después de que se identifica cuál es el momento en el que la persona tuvo la experiencia traumática, este bioshock, la idea es regresar a esa situación. Muchas veces se utilizan regresiones a vidas pasadas y muchas veces se usan visualizaciones o incluso la hipnosis. Yo soy más partidaria de usar o utilizar la visualización en camilla, donde vamos a lugares lindos, donde vamos trabajando determinadas situaciones. Si vemos que la persona no se puede concentrar o que no entiende muy bien del tema, pasamos a una hipnosis. Y si no, pasamos a una regresión a vidas pasadas. Con el tema de la regresión a vidas pasadas no es, o yo no lo aconsejo, ¿no? Quiero hacer, Fabi, una regresión a vidas pasadas para saber qué fui en otra vida. No. Hagamos las cosas para sanar lo emocional, no por curiosidad. Los seres humanos somos computadoras biológicas. Y vivimos una realidad que es totalmente subjetiva. Es verdad que como seres humanos estamos conectados a ese inconsciente colectivo, ¿no? Que tenemos cosas en común y consensos en nuestras realidades. Pero la última realidad es la que vamos a materializar siempre en el cerebro de cada uno de nosotros individualmente. Y es por esto que hay personas que están bien, hay personas que están mal, hay personas que están más o menos, porque la última elección es nuestra de lo que queremos pensar o lo que queremos almacenar en él. Todo lo que queremos ver, oír, tocar, sentir, saborear, tiene que ver con una recreación de estímulos que son eléctricos y electroquímicos y que vienen por parte de nuestro cerebro. Y sí, es verdad que somos creadores de nuestra realidad,
porque de acuerdo a lo que tengas en tu cabeza es la realidad que vas a tener, es el aquí y ahora que vas a tener. Vivís pensando en lo que pasó, lo que me hizo, lo que me dijo, por qué no vino, o qué voy a hacer mañana, cómo voy a pagar, dónde voy a ir, cómo será el mes que viene y a fin de año qué pasará. Y te estás perdiendo el aquí y ahora. Te estás perdiendo de disfrutar este momento. Quizás ahora me estás escuchando y estás pensando, ¿qué vas a hacer cuando termines de escuchar a Fabi? Me voy a duchar, si ahora cuando termina Fabi ya me agarro un vasito de agua y me voy a la cama. Estás escuchando a Fabi y decís, ay, mañana cuando me levante tengo que ir a pagar tal cosa o hacer tal... No, corre todos esos pensamientos. Disfruta el momento del aquí y del ahora. Entonces, si ahora estás escuchando el programa, únicamente estás escuchando el programa. Si estás lavando los platos, concéntrate. A ver, cuando uno lava los platos, por ejemplo, tarea doméstica que se me ocurrió en este momento, las personas están pensando en todo lo que viene después. Eso es lo que comúnmente se hace. No, detenete en el lavado de platos. Observa el plato, observa la esponja, observa el detergente, la espuma que hace, cómo corre el agua. Sentí lo que estás haciendo. Sentílo con el cuerpo. Y así con cada situación. Porque si no te estás perdiendo de muchas cosas. Cuando los estímulos o un estímulo entra en nuestro cuerpo por cualquiera de los 5 sentidos que tenemos, este es conducido a la parte correspondiente del cerebro, ¿sí? Y esto lo hace en forma de corriente eléctrica. Entonces ahí nuestro cerebro hace una representación virtual de ese estímulo. O sea, se imagina muchas cosas. Y hay tantas interpretaciones diferentes de un mismo evento, ¿eh? Y esto tiene que ver de nosotros como observadores, de si vemos la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno, de si somos positivos o si somos negativos. Porque una vez que llega esa información al cerebro, llega el momento de interpretarla. Y ahí es donde vemos o donde entran a jugar las creencias de cada persona. Esto es como muchos ejemplos que te di cuando hacemos la conferencia o cuando vas al cine. Si vos te parás a la salida de un cine y empezás a hacer una encuesta de la película, hay personas que te van a decir, excelente, muy buena. Hay personas que te van a decir, bueno, estuvo pasable, no me llenó mucho. Hay personas que te van a decir, malísima. Y hay personas que te van a decir, mañana vuelvo a verla. Bueno, esto tiene que ver con la interpretación de cada uno. Y en los estudios psicológicos se puede observar que la información que llega a cada persona es pasada por filtros, ¿sí? Y va siendo alterada para acomodarse en las creencias de cada uno. A ver, esto sería así, se quita un poco de acá, se pone un poco de allá, y así sucesivamente hasta que encaje en mi forma de ver el mundo. Esto es como cuando vemos algo muy lindo y 10 personas están de acuerdo en que es muy lindo y uno empieza, sí, bueno, pero no tan lindo, porque fíjate que, ahí está.
Ahí pasó la información por tus filtros y vos, como sos una persona negativa, encontrarás el pero. Por ejemplo, si alguien que nos cae mal dice algo, aunque ese algo que dijo no nos afecte, sea neutro, cuando esto llega a nuestro cerebro a través de uno de nuestros sentidos, que es el oído, nosotros lo vamos a adaptar de la forma en que nosotros miramos a esa persona. Entonces, si esta persona no nos es agradable, lógicamente lo que dijo la persona tampoco nos va a ser agradable. Y esto no habla de ser equitativo. Ahí está el tema. Hay que aprender a ser equitativo. A mí puede no gustarme determinada persona, pero sí debo de aceptar si lo que dijo está bien dicho y si lo que hizo está bien hecho. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Entonces, hay que ver vos como observador, como oyente de la situación, ¿cómo prejuzgás o por qué prejuzgás? Entonces, hay que percibir la realidad, las situaciones de acuerdo a cómo son y no ir más lejos, no poner esa parte que nosotros queremos poner. De hecho, no existe nada fuera de nosotros que podamos observar que no esté dentro. Y cuando vos prejuzgás o juzgás a esa persona, estás viendo parte de vos. Cualquier cosa que percibimos, lo hacemos porque tenemos una base de datos interna, un chip, y podemos reconocer esa cosa, esa persona, esa situación e interpretarla. Esto de manera que cuando uno ve una virtud en esa persona, realmente la reconoce porque dentro la tiene. Aunque vos digas que no, dentro tuyo está, lo que pasa es que no la podés ver. Cuando se ve una cualidad que se califica de mala en una persona, esa cualidad mala está en nosotros. Entonces, todo lo que vemos en los demás habla de nosotros en todo momento. Y acá entramos en eso que se conoce como realidad proyectiva en la que vivimos, o llamada Matrix o ilusión, que por cierto está bastante ligada a nuestro día a día y está tan ligada a nuestros pensamientos. Esto tiene que ver mucho con el tema de quién tiene razón. No, pero me dijo tal cosa y no tiene razón. O yo le dije tal cosa y yo soy la que tiene razón. No, no es así. Todos tenemos razón. Porque la realidad es subjetiva. Te lo comenté recién. Entonces, si la realidad es subjetiva, todos tenemos razón, porque todos tenemos una percepción, una visión distinta de lo que son las cosas. Cuando vos ves una persona y decís, ay, qué tonta esta persona, realmente estás viendo un aspecto tuyo. Y un aspecto que no querés reconocer conscientemente, un aspecto de tu sombra. Pero claro, la ves en el otro y la juzgás. Cuando uno quiere tener la razón,
y pelea con otra persona y dice, no, porque yo tengo razón, porque esto es así. Está peleando con su propia sombra. Cuando entendés que todos tenemos razón, porque todos vemos las cosas de una forma distinta, es donde te despojás de las falsas creencias, de tu ego sobre todo, y es donde empezás a ver la vida de una forma distinta y a las personas de una forma distinta. Muchas veces hablamos de lo que es la terapia del espejo, ¿no? Y es tan cierta, tan real, tan auténtica, que todos deberíamos trabajar con esto. Y vos que sos el maestro de tu vida, sos el único que puede saber qué es lo que necesitas. Pero para saber lo que necesitas, tenés que aprender a escucharte. Si yo te digo lo que tenés que hacer, te estoy limitando. Yo lo que hago es darte herramientas para que vos experimentes por vos mismo qué es lo que te pasa. ¿Sí? Yo te doy las herramientas que conozco. Entonces ahí vas a empezar a descubrir tu poder, tu fortaleza, tu luz, tu amor interior, esa parte del perdón. Y ahí es donde empezás a cambiar esos patrones que tenés instalados. Y el conocimiento es ilimitado. Por eso es que sigo aprendiendo día a día. Y sigo aprendiendo no en cursos, sino en experiencias propias. Sigo aprendiendo trabajando cada día en mí. Y esto, cuando lo empezamos a trabajar del espejo y empezamos a entender que en vez de maldecir o enojarnos, tenemos que honrar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a nuestro clan, nuestra vida va a ser distinta. A través de la comprensión de lo que ellos hicieron hacia nosotros, por más que esté muy mal, es la lección que tuvimos que aprender para nosotros mismos. Y aceptándolos es donde ejercemos el amor, el perdón. Y si vos me decís, no, Fabi, yo no puedo perdonar, y bueno, si vos no podés perdonar a otro, no te podés perdonar a vos. No te podés amar a vos. Si yo me perdono yo, por sintonía, estoy perdonando a nuestros ancestros. Si yo perdono mis debilidades, perdono las debilidades de los demás. Y sin culparlos, sin culparnos por el pasado, sin culparlos a ellos y sin culparnos a nosotros. Por el pasado, por algo que hemos hecho, por la niñez que tuvimos, por la situación, por las ausencias. Entonces, ahí vamos reconectándonos con la responsabilidad de nuestros actos en nuestras vidas. Y ahí es donde empezamos a sanar emociones y pensamientos. Y ahí también es donde empezamos a tener el equilibrio para nuestro ser. Y para nuestro ser hablo holísticamente, cuerpo, mente y alma. Hay que trabajar mucho con la cabecita de nosotros porque la memoria ancestral que traemos es heredada, no es nuestra.
Son patrones de conducta que nuestros ancestros no pudieron resolver y que por esa memoria genética nos lo han pasado y tenemos que resolver nosotros. Pero esto no está mal, esto hay que entenderlo, porque comprendiendo esto podemos comenzar a creer en nosotros mismos y en todo lo que queramos cambiar. ¿Para qué? Porque cuando sanamos esto que nos impusieron nuestros ancestros, vamos liberándolos a ellos y liberando a nuestra descendencia, porque si nosotros no lo sanamos, lo van a tener que sanar ellos, o sea, parte de nuestra descendencia. Hijos, nietos, bisnietos. Podemos cambiar, podemos evolucionar, podemos desaprender y volver a aprender, y esto no tiene edad ni tiempo, no tiene límites. Siempre hablo de mi gran y querida Mercedes, que con 89 años está resurgida como una flor, y eso es trabajo con ella. Y canta maravillosamente bien. Y viene desde zona sur al consultorio viajando, impecable en su vestimenta, en su maquillaje, en sus uñas. Eso es amor por uno y eso es entender el camino. Mercedes hace muchísimos años que está en este camino. Mercedes tuvo una ACV y salió ileso de ella. Entonces, si puede Mercedes, ¿por qué no vas a poder vos? Somos todos iguales, todos podemos. Son procesos de crecimiento. Y en el proceso de crecimiento muchas veces quedaron dolores tapados. Me pasa habitualmente con pacientes que tengo en la camilla y yo veo que hay una problemática de cuando eran chicos de tal situación y ellos no lo recuerdan. Y llevándolos a la situación, después me dicen, ay Fabi, ahora me estoy acordando que cuando era chica me pasó, o chico, me pasó esto, esto y esto. Claro, porque eso está tapado. ¿Y por qué está tapado? Porque hace mal. Porque no lo querés sentir. Porque no querés revivir, pensándolo, las emociones que te generó, los bloqueos. Entonces, todo lo que dejamos atrás deja algún cabito suelto, deja una puntita del ovillo donde podemos agarrar y podemos trabajar esa situación. Pero para esto tenés que dejar el enojo de lo que te pasó, ese enfado, que hablan de poco amor, pero amor hacia vos mismo y después el amor hacia los demás. Porque esto del amor juega con la ley de atracción. Vos siempre vas a atraer lo que sos, te guste o no te guste. Por resonancia esto es así. Si vos te enojas con alguien, esa energía vibra dentro tuyo, vibra en el universo. Y ahí ya realizó su trabajo. Entonces te quita energía, quizás te desarmoniza, quizás te quita salud. Y por ende, por ley de atracción, vas a ver continuamente personas enojadas con vos. Entonces, entendé que somos seres de luz, que somos pura energía de amor, y que cada molécula de nuestro ser tiene una parte de materia y otra de energía. Somos luz de amor puro. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando nacemos lo olvidamos. Este temita da para trabajar mucho más, Ya nos quedamos sin programita como todas las semanas y me hubiese encantado seguir
explicándote esto y otros temas. Quizás la semana próxima lo ampliemos. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _ Terapias Holísticas. Recordá que a partir de la semana próxima, en vez de las 11 de la noche, vamos a ir a las 0 horas, de 0 a 1, y vamos a tener una repetición los domingos a las 23 horas. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un camino al más allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.